Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial actualizado de un método legendario que ha vuelto al mundo del jailbreak y que te va a servir sin ningún problema con Uncover. Recordemos que este jailbreak es compatible desde iOS 14.3 e inferiores, soportando también 14.2.1, y es tan importante la versión de iOS que te voy a recomendar ahora mismo que estés bloqueando las actualizaciones, porque si llegas a subir de iOS no sabemos cuánto tiempo vas a tener que estar esperando hasta el próximo jailbreak. Uncover es compatible con todos los iPhone, con todos los iPad y con todos los iPod, incluyendo los más modernos. Y lo que vas a ver a continuación es un método 100% libre de computador y un método 100% gratuito. Es realmente asombroso. Lo único que vas a necesitar es tu Apple ID, pero hay un pero detrás de todo esto, porque cuando lo utilizamos solamente podemos estar instalando un máximo de 3 aplicaciones y duran una semana. Pero el método que te voy a mostrar a continuación siguen siendo para 3 aplicaciones, pero antes que caduque, antes que revoque, que venza ese plazo semanal, lo va a estar actualizando automáticamente por ti. Estamos hablando de Reprovision, que viene en su versión Reborn, renacida gracias a Sosato, este desarrollador que lo ha revivido haciéndolo compatible con el jailbreak allí en iOS 14. Y ya sabes que tengas o no tengas el jailbreak, es necesario que hagas una copia de seguridad antes de estar realizando todo este procedimiento. Así que habiendo entregado todos estos consejos, ahora comencemos. Tras haber seguido al pie de la letra cada una de esas recomendaciones, te sugiero que ahora veas el video completo de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo hagas en tu dispositivo. Lo siguiente es ingresar a Cydia o el gestor de paquete que tú estés utilizando para estar instalando Twix, y necesitas instalar Reprovision Reborn, que en el día en el cual se está grabando este video va la versión 061, se encuentra gratuito en la repo de Packix, y una vez que lo instalas te va a estar generando este icono allí en la pantalla de inicio. Así que estando conectados a internet, lo siguiente es estar abriendo la aplicación e iniciar sesión con nuestro Apple ID, que puede ser igual o distinto al cual tú puedes estar hoy día utilizando en App Store, o el mismo que tienes configurado allí en tu dispositivo. En este caso en particular, fíjate el que tiene allí configurado App Store, porque vamos a estar utilizando el mismo Apple ID que allí aparece. ¿Y qué pasa si utilizas uno distinto? Eso te lo muestro en la segunda parte del video. Ahora simplemente presionamos en la esquina superior derecha allí en confirmar y va a empezar a comprobar de que todo esté correctamente configurado en tu Apple ID. Va a estar chequeando cada uno de los certificados y luego cuando termine de iniciar sesión te va a aparecer este mensaje. Simplemente presionamos arriba donde dice allí en Done y ahí lo tenemos listo para ser utilizado. Pero antes de aquello nos vamos a dirigir en la esquina inferior derecha donde aparece el icono de las configuraciones. Lo primero, asegúrate de tener iniciada tu sesión allí, y para que esté funcionando Reprovision tiene que tener marcada esta opción. ¿Qué significa aquello? Que 2 días antes que esté caducando la aplicación, Reprovision va a hacer su trabajo. Tú lo puedes cambiar a cualquier otro día. El que viene por defecto funciona bastante bien, yo también lo dejo así, y también tengo configurado para que me esté mostrando las alertas, cualquier tipo de notificación para darme cuenta de qué está pasando. Incluso puedo tener notificaciones un poco más técnicas si es que así lo deseo. Y abajo en la parte avanzada, fíjate, porque también puedes tener a Reprovision funcionando cuando está activado el modo ahorro de energía, y sí, tienes que tener forzada ahí lo que es el proceso de refirmado de Reprovision, y va a estar realizando este chequeo como ya aparece cada 2 horas. Y también ahí abajo en el menú, en la parte central, aparece una lupa, y esta es toda la sección para estar solucionando cualquier tipo de error. Y de hecho hay un botón púrpura que dice allí administrar certificados, y una vez que ingresamos, si te das cuenta, me aparece a mí acá el de Alstor. Y quizás te vas a preguntar, si tengo Alstor, ¿me conviene tener Reprovision? ¿Puedo tener los dos al mismo tiempo? Bueno, la misma recomendación la estuvo entregando el que está a cargo de Reprovision Reborn hoy en día, y nos dice que para evitar errores es mejor quedarse con uno simplemente. Así que si es que te llegas a decidir solamente por Reprovision, no tiene sentido ya tener instalado Alstor, así que lo vamos a estar eliminando de nuestro teléfono. Y si es que regresamos a Reprovision a ver cuáles son los certificados que ahora quedan, nos va a estar apareciendo allí el del Twig, así que ahora podemos ver funcionando todo lo que es a Reprovision. Vamos a tener que estar tocando allí a Alstor y nos va a estar mostrando todo el periodo en el cual va a estar funcionando. Así que ahora simplemente presionamos en el botón de Sign y va a empezar a avanzar todo este porcentaje. Ahora nos armamos de paciencia y una vez que finalice nos va a estar apareciendo
apareciendo este mensaje de confirmación. Nos dice que se ha firmado de manera satisfactoria, así que podemos estar cerrando ahora esta ventana. Y hay algo nuevo en esta versión que apareció allí, un botón de añadir. ¿Y de qué me sirve todo esto? Bueno, si es que ingresamos acá a Safari, podemos estar descargando en nuestro dispositivo cualquier otra aplicación .ipa o cualquier otro jailbreak en este formato. En este caso vamos a seguir insistiendo acá con Uncover. Si te das cuenta aparece la extensión .ipa, muy importante aquello, le vas a dar allí a descargar y va a empezar a realizar todo este proceso allí en nuestro equipo. Y una vez que termine la descarga, si te das cuenta ya nos aparece con el icono de Reprovision. Tú puedes estarlo tocando, presionas arriba en la esquina superior derecha en compartir y acá tienes que estar buscando a Reprovision en el listado. Si es que no te llega a aparecer, presionas allí en el botón de más y lo vas a estar encontrando en este listado, pero como a mí ya me aparece, tocándolo acá va a estar abriendo el tweak. Lo puedes estar ejecutando de esta manera, pero ahora con este nuevo botón que se ha incluido, tú lo puedes estar tocando y automáticamente te va a mostrar la carpeta de todos los archivos que tú has descargado con Safari. Así que simplemente tengo que estar tocando allí la IPA de Uncover y antes de darle a instalar nos vamos a asegurar obviamente de estar eliminando la anterior para que ver que todo esté funcionando allí de manera transparente. Le damos allí al botón, así que esperamos a que esté avanzando allí el porcentaje y una vez que termine nos volverá a aparecer esta notificación donde nos confirma que la firma se ha realizado de manera satisfactoria. Esas son muy buenas noticias y de hecho podemos comprobarlo. Volvemos acá a la pantalla de inicio y ahí está Uncover. Si te das cuenta, el mismo correo con el cual iniciamos sesión allí en Reprovision. Ahora simplemente tenemos que dirigirnos al icono de las configuraciones de nuestro equipo y estar bajando hasta donde dice allí en general, bajamos a perfiles y dispositivos y ahí va a estar. Y estando conectados a internet presionamos allí en confiar, otra vez allí en confiar y la verificación se ha realizado y ahora ¡pam! Lo puedo estar abriendo sin ningún problema, estarlo utilizando sin ningún tipo de error. Y en esta segunda parte del video te voy a mostrar qué sucede si es que estás utilizando Reprovision con otra aplicación que tiene otro Apple ID. Para esto vamos a estar eliminándolo ahora de nuestro dispositivo y vamos a estar instalando Uncover con los métodos tradicionales a través de una tienda online de forma gratuita allí en Safari como AppValley o Tutubox, la que tú quieras. Eso también lo puedes realizar con el programa 3U-Tools. Este tutorial es uno que te voy a dejar allí en la descripción, que viene a ser otro método para estar teniendo Uncover. Y luego de tenerlo instalado, si intento abrirlo, fíjate nada más el correo, es un certificado empresarial de estos que Apple siempre está revocando, así que le vamos a dar permiso viniendo acá a las configuraciones y una vez abierta tenemos que dirigirnos hasta donde dice en general, bajar hasta perfiles y dispositivos y ahí está este certificado, así que estando conectados a internet lo vamos a estar presionando, le damos allí en confiar y una vez que regresamos a la pantalla de inicio, ¡pam! Ahora la puedo estar utilizando, pero como Apple va a revocar en cualquier instante esta aplicación, Reprovision tiene una función que es realmente sicaria, la tiene hace años y es tomar el control de esta aplicación para ahora estarla firmando con tu propio Apple ID, así que presionamos allí en añadir y nos va a aparecer este mensaje que nos dice que le va a quitar toda la firma a la otra aplicación para hacer una copia absolutamente nueva, así que le damos allí a continuar y esperamos, al igual que recién, que todo este porcentaje siga avanzando y una vez que finalice nos va a aparecer el siguiente mensaje de confirmación de que ya está Uncover firmado. Y fíjate, porque cuando volvamos a la pantalla de inicio tenemos dos versiones de Uncover allí en pantalla. Obviamente el primero es el que Apple puede estar revocando y este es el cual tú tomaste el control ahora mismo, así que tienes que eliminar obviamente este, ya no lo vas a ocupar más, te quedas con el que acabas de tomar allí el control. Así que si quieres seguir utilizando las tiendas online, ahora Reprovision te va a ayudar un montón. Si te diste cuenta, todo el proceso para estar utilizando Reprovision y firmar en este caso Uncover lo hicimos con el jailbreak activado. ¿Irá a funcionar cuando el teléfono se apague, se reinicie o se descargue porque se va a desactivar el jailbreak? Y la respuesta es sí, porque Reprovision lo que hizo fue estar firmando la aplicación de Uncover en este caso durante todos estos días, así que no importa lo que ocurra durante ese periodo, Uncover va a funcionar incluso sin el jailbreak activado. Y si has visto durante todo el video, dentro de la aplicación de Uncover aparece un indicador que dice 6 días y 23 horas. Ese es el periodo en el cual le va a tomar para que esté caducando y ese es un tweet que se llama iConcert, que es absolutamente gratuito. La repo te lo voy a dejar en la descripción, así siempre vas a tener visible en cuánto tiempo más va a caducar, pero si algo llega a pasar, ya sabes que Reprovision llegó al rescate. A continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas una mejor experiencia con Reprovision y con tu jailbreak.
La instalación mediante ReproVision es simplemente una opción entre muchas. También lo puedes estar realizando con Artstor. Este es un tutorial que te voy a dejar en la descripción junto con el del TraceViewTools, una herramienta legendaria en el mundo del jailbreak. Y al momento que te pongas a instalar Twix, sí, ya tengo un top 50 parte 1 y top 50 parte 2. Ahí tienes 100 para estarlos disfrutando y no te puedes perder el top 25 obligatorios que te van a ayudar a tener una mayor productividad y estar solucionando un montón de errores en tu dispositivo. Y atento a la descripción de este video porque te voy a dejar otros enlaces que te van a ayudar a tener una buena experiencia con Uncover. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.